Amante y Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te doy gracias por el privilegio tan grande de poder estar aquí nuevamente en este canal de intelectuales teístas. Te imploro, te ruego y te suplico de una manera extraordinaria que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento, ya que hoy se va a discutir este tema tan recalcitrante y que ha venido ya por mucho tiempo sonando. Si realmente tú existes o solamente eres el producto de nuestras reacciones químicas, o eres una fantasía, o eres un mito. Te pido, Señor, profesionalismo por parte de los que van a venir a exponer este tema. Y te pido que la audiencia que va a estar al otro lado, tantos cristianos como no cristianos, puedan llevarse la verdad absoluta de lo que vamos a hablar. Te lo pedimos en el nombre del carpintero de Belén, Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio, es un orgullo estar aquí nuevamente en este canal de intelectuales teístas. Hoy traemos un temazo, hoy traemos un debate. Hoy traemos un debate sobre la existencia de Dios. Hoy traemos dos expositores de clase. Y bueno, este tema, este live ha tenido muchas expectativas, ya que nos han texteado, nos han escrito por los dos bandos, y bueno, están a las expectativas, y yo sé que esta noche va a haber algo que vamos a poder llevar. Y bueno, para los que se conectan por primera vez preguntarán, ¿y este canal de intelectuales teístas de qué habla? Porque esta semana tuvimos muchas personas que se añadieron al canal y siempre nos preguntan de qué se trata, qué es lo que hablamos. Bueno, es un canal meramente teísta. Creemos que existe un diseñador perfecto, creemos que hay un Dios, y bueno, hablamos de teología básicamente y todas las ramas de teología. Por eso hablamos de apologética, hablamos de escatología, de hermenéutica, de exégesis, hablamos de bibliología, cristología, neumatología, soteriología, hablamos de demonología, angelología, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tocamos esas corrientes teológicas que, bueno, hoy por hoy pues están muy activa, como el calvinismo, el molinismo, el arminianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a ir apresurando mis palabras porque todo mundo está esperando definitivamente este debate que se nos viene entre la existencia de Dios. Solamente quiero decirles de que intelectuales teístas se ha caracterizado también porque ha traído aquellas diferentes disciplinas académicas y las ha tocado aquí. Por eso es que algunas veces estamos hablando de filosofía, de historia, hablamos de psicología, de filosofía, hablamos de física, química, genética, biología, hablamos de arqueología, paleontología, etcétera, etcétera. Y tocamos esos temas que hoy por hoy están causando bastante ruido, llámese la ideología de género, el feminismo, el ateísmo, agnosticismo, hedonismo, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, ya con este entusiasmo, porque tengo unas ansias de ver a nuestros dos grandes profesionales expositores, y bueno, voy a tratar de conectarlos a ellos. Por favor, un poquito de paciencia. Pido al hermano Diego Matalinares, por favor, si me puede enviar la solicitud, voy a estar completamente agradecido con él. Ok, vamos a ver, no los puedo conectar a ninguno de los dos por algún motivo. Vamos a ver. Estoy tratando de buscarle, le estoy enviando la invitación. Dios te bendiga, mi querido amigo. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, ateos y no ateos. Hola, Sí te muchísimas escucho, gracias brother, por la pero yo te estoy invitación. escuchando muy bajito. Por favor, si me dice la audiencia qué es lo que está pasando. Ok, vamos a ver Hola, ahora. hola, ¿se escucha? Buenas noches. Sí, perfecto, perfecto, hermano Diego. Dios te bendiga. Mi hermano ateo digital, bienvenido, brother, a este espacio. Hola, gracias. Hermano Diego, ¿cómo estamos, brother? Bueno, muy contento, muy emocionado, con la expectativa también. Espero que sea un buen tiempo para poder
edificar a las personas que van a escuchar y que, bueno, se replanteen, sea que eres ateo, sea que ya eres teísta, que puedas replantearte lo que piensas y evaluarlo de una manera crítica, ¿no? Estoy bastante entusiasmado, bastante contento por esta oportunidad Excelente, nuevamente de estar interactuando. excelente, brother. Gracias, mi hermano. Hermano, brother, bueno, te voy a llamar a Ateo Digital. ¿Está bien, brother, o quieres que te llame por tu nombre? Ateo Digital está súper bien, gracias. Ok, mi querido amigo, cuéntanos, ¿cómo está, brother? Muy bien, yo agradecido igualmente por tener estos espacios en los cuales pues podemos intercambiar ideas, en este caso sobre el tema de lo que es Dios, ¿no? El concepto de Dios y de cierta manera ver que no tiene nada de malo ni tiene que ser juzgado el hecho de que una persona simplemente por no aceptar las creencias que cualquiera tenga, pues sea mal vista en ningún ámbito que éste pueda hacer. Excelente, mi hermano. Gracias, brother, por esa introducción. Bueno, solamente quiero añadir de que para este debate tenemos grandes expectativas. Nos estuvieron escribiendo, perdón, de los dos lados, del ámbito teísta y del ámbito ateo también, y bueno, están allí en el chat, se van a manifestar, pues, y bueno, como siempre les digo, aquí este espacio es libre, pueden comentar siempre y cuando pues sea de la forma respetuosa. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a mi hermano Diego Matalinares. Él realizó estudios de economía en la universidad, realizó estudios de teología en la Universidad UCEL y en los centros teológicos Bautista. Ha sido profesor en colegio y academia, ha participado en múltiples debates y bueno, uno de los más reconocidos es entre ciencia y religión. También fue miembro de la Sociedad Apologética Internacional y fue profesor de la Academia RTM. Y bueno, y tiene una página donde toca todo este tipo de temas, ¿ok? Ya todo el mundo, los que siguen este canal conocen al hermano Diego, que es una persona muy preparada, ¿ok? Nuestro hermano Ateo Digital, pues él nos ha dicho que lo presentemos simple y sencillamente como el director de la página Ateo Intelectual, que tiene miles de seguidores, es muy conocido en las redes sociales y siempre está difundiendo el material que él tiene. Ok, buenos, mis caballeros, listo y preparado para este debate. Es solo una aclaración. Dímelo, brother. No es Ateo Intelectual. El canal, mis redes sociales están como Ateo Digital. Ateo Digital, discúlpame, brother. Gracias. Discúlpame. Ateo Digital, ¿ok? En todas las redes pues lo van a encontrar solamente con Ateo Digital. Escriban y ahí lo van a ver. Y él generalmente se distingue porque siempre está difundiendo material muy seguido. Ok, mis hermanos, les voy a leer las reglas, ¿ok? De este debate. Gracias. ¿Ok? Para que todos quedemos claros, ¿ok? Voy a utilizar un tecnicismo propio del boxeo, pero creo que es el más apropiado, ¿ok? Bueno, este debate está pactado a 5 rounds. En el primer round, cada uno va a tener 15 minutos por cada lado para exponer su tema, ¿ok? Su punto de vista. En el segundo round, cada uno va a tener 10 minutos, ya se va reduciendo el tiempo, para seguir exponiendo su punto o posiblemente para refutar lo que su contrincante ha dicho. En el tercer round, cada uno va a preparar 2 preguntas para su contrincante, en los cuales tendrá 4 minutos para responder. En el cuarto round, sacaremos una sola pregunta por cuestión de tiempo del grupo, de la audiencia para cada uno. Y en el último round, el quinto round, si es que logramos a llegar, porque muchas veces nos podemos quedar sin internet, si llegamos al quinto round, pues cada uno va a dar una conclusión de 4 minutos. El debate está pactado a 1 hora 20 minutos y bueno, aquí somos bastante responsables con el tiempo. Y bueno, no sé, mis hermanos, ¿está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta para empezar? Yo ninguna. Hermano Diego. Está todo claro, sí. Ok, excelente. Bueno, entonces, como habíamos acordado, mi hermano Ateo Digital, empiezas cuando tú quieras. 3, 2, 1, 15 minutos. Adelante, brother. Muchísimas gracias. Una linda noche, ateos y no ateos. El día de hoy me invitaron a este debate en el cual el tema, al menos el que se me mencionó a mí, es que se iba a demostrar
la existencia del Dios judeocristiano. Es interesante analizar desde el tema al que queremos llegar ¿por qué un Dios que existe debería ser demostrado por alguien que por definición es inferior a ese Dios? De todas maneras, veamos a qué nos lleva el avance de este debate, ¿no? Pero sí es contradictorio entender que alguien tiene que demostrar de cierta manera o explicar sobre el creador de todo. Alguien que por concepto es la creación de este Dios, tiene que hablar de este supuesto Dios, cuando si hablamos de explicaciones o demostraciones, a nadie le vemos demostrando, por ejemplo, la existencia de la luna, porque claramente existe. ¿Por qué hago esta analogía? Porque quiero que se entienda la diferencia entre realidad y ficción. Porque la ficción puede ser explicada, la ficción puede ser demostrada de acuerdo a la lógica del cuento o del mito sobre esta ficción. Pero en cuanto a la realidad, es un paso muy grande, y lo que me llamó muchísimo la atención de este tema es que nos van a demostrar no solo que tal vez un Dios, un creador, es posible, sino que justamente el Dios que se inculcó hace no menos de 2000 años en un pueblo, en un país, en un pueblo elegido, ¿sí? Hace 2000 años, es el verdadero. Entonces me llama mucho, tengo muchas expectativas en saber cómo será esa demostración, y lo iremos viendo en el avance de este debate. La realidad es todo aquello que cuando dejas de creer, no desaparece. Partamos de eso. ¿Cómo es posible que, hablando de un Dios creador, el rato de que una persona como yo sea atea y ya simplemente no crea en este ser supremo como las características lo ponen, automáticamente deja de perder muchas cualidades ante la persona que no cree? Aquí hay algo que hay que aclarar de antemano. El ateísmo no viene a demostrar la no existencia de un Dios, porque una falacia lógica sería demostrar la inexistencia del inexistente. Simplemente les invito un minuto a hacer rápidamente un juego mental, cada uno de ustedes en dónde están, y me digan, dejen de lado a Dios por un minuto y ustedes demuestren algo que ustedes sepan que no existe, demuestren que no existe. Simplemente no hay cómo. El ateísmo es la conclusión que uno llega por la falta de evidencias sobre este Dios. Repito, el ateísmo, y no me estoy inventando el concepto ni nada, simplemente quiero que se entienda a la audiencia a dónde queremos llegar con este debate. El ateísmo, uno llega al ateísmo no porque tenga de cierta manera pruebas de la no existencia de Dios. Justamente por los creyentes no tenemos pruebas de la existencia de este Dios. Y la conclusión es entender que este Dios no existe en ninguna de las formas que queramos ver. Un ejemplo muy particular, si hablamos de un asesinato, si alguien me culpa a mí de un asesinato, tiene que mostrar las pruebas de que soy un asesino. El cuerpo, el arma, el lugar, algo. ¿Cómo es posible que alguien me diga que soy asesino y no exista ni cuerpo, ni arma, ni lugar de los hechos? Así viene a ser las evidencias de Dios. Justamente hablan de un ser creador que no tiene absolutamente nada para mostrarse, pero piden a las personas no creyentes que demuestren que no existe. Así de ilógico es esto, pero esperemos, ojalá no caer en eso en este debate. Un Dios
omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnibenevolente. Y al parecer, teniendo todas estas características, ya que nos estamos centrando en el tema de este debate, que es la existencia de este Dios cristiano, estas son las características de este Dios, pero ninguna de ellas la cumple en la realidad. Omnisciente, pero al parecer necesitan orale para que sepan que hay niños con cáncer o que hay gente muriendo de hambre. Omnipotente, lo puede todo, pero en la práctica, al parecer, el libre albedrío es mucho más poderoso que Dios como tal. Omnipresente, está en todas partes, pero al final de cuentas se les aparece en unos supuestos milagros solo a gente que cree en ese Dios, al igual que a creyentes de otras religiones, se les aparece sus distintos dioses. Omnibenevolente. Creo que este mundo es la prueba exacta de que lo bueno es lo más difícil de encontrar. Así que tampoco aplica en la práctica. Otras características de este Dios, las cuales la dicen la gente creyente, es sobrenatural, fuera de este tiempo, fuera de este espacio, o sea, totalmente inaccesible. Y hay un pequeño detalle que se olvida, que cualquier cosa, dejemos por un segundo de lado a Dios, cualquier cosa que cumpla con las características de sobrenatural, fuera de este tiempo y fuera de este espacio, simplemente no existe. Dios ha sido la explicación desde tiempos sobre las preguntas o las incógnitas que ha tenido el humano. Dios empezó siendo el rayo, empezó siendo la lluvia, empezó siendo los truenos. Ahora, como ya tenemos una explicación lógica, evidenciable sobre eso, Dios ya perdió esos espacios. Hoy Dios está ocupando espacios donde claramente es inaccesible para las personas. Y voy a dar rápidamente lo que la experiencia en los debates me ha llevado a darme cuenta. Hay tres maneras en que explican a Dios. Explicación bíblica. Una explicación bíblica que primero es anticientífica, porque si nos basamos en la Biblia, es anticientífico todo lo que se muestra ahí y va anticonocimiento. O sea, de lo que conocemos, cómo funciona el mundo actualmente, la Biblia va en contra de todo eso. Un ejemplo, Dios da de comer. Nos cuenta la Biblia que Dios interactuaba en el mundo real en una época y ahora, pues al parecer ya no interactúa. Tenemos gente muriendo de hambre. Si hablamos del Dios bíblico, el que se pretende justamente demostrar esta noche, podemos ver que al menos por la Biblia, que es una de las formas de poder entender las enseñanzas de este Dios, todo lo que ama a Dios termina mal. Todo lo que ama a Dios le va mal. Ejemplo de eso, la creación mismo, nosotros. Se supone que nos mató con un diluvio, ¿sí? Y podría volver a hacerlo si no hacemos lo que Dios quiere. Otro ejemplo de esto, Moisés, líder del pueblo de Dios, que lo tuvo por 40 años vagando en busca de su tierra prometida, a la cual le negó entrar porque no le gustó algo que dijo Moisés a Dios. Abraham, el único que se le puede llamar el amigo de Dios, y Dios necesitó probarlo pidiéndole que matara a su hijo. Job, una prueba de el amor de Dios, apostar con su antagónico, el diablo, Satanás, haciéndole perder toda su familia porque era su mejor discípulo. El rey David, matarle a uno de sus primogénitos. Y el mismo Jesús, Dios manda a su propio hijo a que muera directamente en una época en donde podía morir de la peor manera que podía morir una persona. ¿Hablamos de explicaciones bíblicas? Entonces, ese es el concepto de un supuesto Dios. Ahora, si vamos a la parte filosófica, la parte filosófica simplemente termina siendo planteamientos mentales con premisas que no pueden ser verificadas su veracidad, y dando por cierto
que Dios es verdadero cuando el objetivo es Dios. O sea, queremos demostrar a Dios, pues lo primero que tenemos que hacer es no darlo como verdadero. Y penosamente en las explicaciones filosóficas dan a Dios como verdadero y comienzan a armar un montón de premisas incomprobables para llegar a esa conclusión, dando a Dios ya por existente cuando lo que se necesita probar es justamente eso. Y la manera empírica. La manera empírica es totalmente imposible de demostrar por las características de Dios como tal. Lo empírico no puede demostrar algo que está fuera de este tiempo, fuera de este espacio, sobre lo natural. La ciencia o el método empírico demuestra todo lo contrario a esas características. Entonces, lo que yo quisiera en este debate es que estos tres puntos de explicación que normalmente siempre ocupan el bíblico, el filosófico o algunos se atreven a decir que el empírico, veamos cuál es el caso, pero de todas maneras no se confunda, y por el bien del debate, no se confunda y se mezcle todos estos tipos de explicación sobre Dios. Para de esa manera, pues, tener reglas claras, porque no es posible que, por dar un ejemplo fácil, no es posible que expliquemos sobre fútbol, soccer, dependiendo del país de donde nos estén viendo, con reglas de béisbol. Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar con las reglas del fútbol. Entonces, al escoger una de estas formas de explicar a Dios, espero sea una, cualquiera que ésta sea, y no sea mezclado a conveniencia la que mejor me parezca para tratar de avalar o confundir a la audiencia con tanta información cuando después de todo no demuestra absolutamente nada. Y con eso termino. Gracias. Excelente, mi hermano. Bueno, te faltaron un par de minutos, pero eso es, brother. Puedes parar antes y no después. Ok, mis hermanos, los que están al otro lado, la audiencia, estoy mirando algunos comentarios. Excelente, gracias por ese profesionalismo. Sabemos que en este debate, pues, tenemos bastantes agnósticos, ateos, teístas y, bueno, de todo un poco cristianos. Y, bueno, realmente quiero, de mi parte, felicitar a mi amigo Ateo Digital, ya que fue uno de los que nos aceptó este debate. Hay otros ateos dentro del internet que te escriben y empiezan a decir que la existencia de Dios no es posible, y cuando uno los invita a estos diálogos no se aparecen, y mi amigo pues está aquí presente y ya ha demostrado y ha puesto su punto sobre la mesa. Y bueno, ok, hermano Diego, listo, brother, espérame un segundo, cuando tú decidas, brother. 3, 2, 1, adelante, mi hermano. Listo. ¿Se me escucha? Perfecto. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar quisiera hacer dos aclaraciones. La primera es que a mí se me invitó para debatir sobre la existencia de Dios, no sobre el Dios judeocristiano, que también lo puedo defender, obviamente, pero se me invitó a debatir sobre la existencia de Dios. Segundo, de que uno no puede demostrar la inexistencia de algo es totalmente falso. Yo puedo demostrar que no existe un soltero casado o un círculo cuadrado porque su definición es contradictoria o haciendo un reductio ad absurdum. Si alguien quiere demostrar que Dios no existe, habría que demostrar que la definición de Dios es contradictoria o hacer un reductio ad absurdum. No he escuchado ningún argumento en contra de la existencia de Dios. Sin embargo, hablaré de eso en mi segunda parte. Ahorita voy a hablar acerca de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Siendo que entendemos a Dios como un ser metafísico que trasciende lo material, él obviamente no es susceptible de ser demostrado por las ciencias prácticas o las ciencias naturales. Yo no lo puedo demostrar desde el punto de vista biológico, físico, químico, porque Dios no es materia, no es energía. Evidentemente, tengo que utilizar vías filosóficas. Y voy a utilizar vías filosóficas que no parten de la presuposición de que Dios existe, como lo dijo el señor que expuso anteriormente, ¿no? Ateo Digital. Yo voy a partir de datos que nosotros observamos en la realidad y cómo a través de esas premisas podemos inferir de que existe Dios. En ese sentido, voy a utilizar primero los argumentos cosmológicos. El primer argumento que voy a utilizar es el argumento cosmológico Kalam, que seguramente muchos de los que están aquí ya lo conocen. El argumento cosmológico Kalam dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y eso es algo que verificamos en la realidad. El principio de causalidad es un principio no solamente filosófico, sino sobre el cual la ciencia opera.
la ciencia entera utiliza este principio y nosotros lo verificamos en la experiencia de los seres que nos rodean. La segunda premisa es que el universo comenzó a existir. Que el universo comenzó a existir es algo que lo podemos probar no solo desde el punto de vista filosófico, sino también científico. Desde el punto de vista filosófico, decir que el universo es eterno sería suponer que el conjunto de eventos hacia el pasado ya terminó para poder llegar a este momento. Eso sería hablar de un infinito terminado y es contradictorio. No podemos postular la existencia de tiempo infinito en el pasado. Debemos entender que el universo comenzó a existir y que el tiempo tuvo un comienzo. Disculpe, escucho una bulla, no sé si es alguno de ustedes los micros. Perdón, digo para evitar distracciones también. Ok, entonces que el universo comenzó a existir se puede probar desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista científico, porque basta con consultar el teorema Hawking-Penrose, conocido como el teorema de la singularidad espaciotemporal, o el teorema Borde-Guthrie-Lenkin, que nos habla de un inicio absoluto del tiempo y del espacio, y por supuesto la segunda ley de la entropía, o también llamada, la segunda ley de la termodinámica, conocida como la ley de la entropía. Si esta fuera, si el universo fuera eterno, ya hubiéramos llegado a la muerte térmica, y obviamente no podríamos estar dialogando en esta ocasión. Entonces, que el universo comenzó a existir es una verdad establecida. Ahora, la pregunta es, si todo lo que comienza a existir tiene una causa, y el universo comenzó a existir, entonces la conclusión lógica es que el universo debe tener una causa. Aquí se presentan varias alternativas. Alguien podría decir, bueno, el universo es autocausado, pero eso es lógicamente contradictorio porque el universo debería ser anterior a sí mismo para causarse a él mismo. Entonces no tendría sentido hablar de un universo autocausado. Segundo, alguien podría decir que el universo salió de la nada, pero evidentemente la nada no tiene propiedades y mucho menos crear un universo. De la nada nada sale, es un principio filosófico también claramente establecido. Entonces la nada no puede producir un universo. Entonces tenemos que postular la existencia de un ente fuera de este universo con la capacidad para poder crearlo, la inteligencia para hacerlo, el poder y la voluntad. Claramente eso se corresponde con la definición clásica del teísmo, lo que nosotros defendemos, como con el concepto de Dios. Ahora, también podemos utilizar la vía tomista del movimiento. Entendió el movimiento no como locomoción, sino como pasar de la potencia al acto. Sabemos que todo lo que es movido, todo lo que se mueve es movido por otro. Y todos nosotros somos una combinación de potencia y acto. Pero la cadena no puede ser infinita porque, como hemos explicado, mejor dicho, explicándolo, el infinito no existe en la realidad y hablar de cadena infinita no resuelve la cuestión. Debe haber un primer motor que mueva toda la cadena y ese es el primer motor inmóvil que debe hacer que actualice, ¿no?, toda la cadena para que las distintas potencias pasen al acto. Entonces se plantea la existencia de un motor inmóvil. Este ser debe ser un ser subsistente que existe en virtud de sí mismo y no requiere de otro para existir. Podemos también utilizar el argumento de la contingencia. Sabemos que todos los seres de nuestra experiencia son contingentes. Eso quiere decir de que pueden existir o no existir, que no son seres necesarios. Pero para que exista esta cadena de seres contingentes, nuevamente necesitamos un ser subsistente que sea la base o el sustrato ontológico que dé la existencia a los demás. También, por supuesto, tenemos el argumento cosmológico leibniziano, que dice que cada cosa que existe tiene su explicación de su existencia con necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. Hablando del universo, entonces, el universo, para poder explicarlo, no puede ser explicado por su propia naturaleza, necesita una causa externa. La mejor explicación para la existencia del universo, por las características que éste exhibe, es postular un ser distinto al universo, subsistente, que pueda tener la capacidad de poder explicar la existencia del universo complejo como lo conocemos. Y eso es lo que corresponde típicamente con la definición de Dios. Luego voy a continuar con el argumento teleológico. El argumento teleológico, que vendría a ser también una de las vías tomistas, dice que existe un orden en el universo. Es decir, los entes que los componen tienden hacia un fin. Por eso se llama teleológico. La palabra telos en griego significa propósito o finalidad. Ahora, los entes que componen el universo, a excepción de los seres humanos,
obviamente carecen de inteligencia y voluntad. Al carecer de inteligencia y voluntad no pueden entender a sus propios fines por sí mismos. Hablamos, por ejemplo, de las fuerzas, de las 4 fuerzas, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Hablamos de la distancia entre la Luna y el Sol, hablamos de todos, las plantas, los animales, los minerales, etcétera, todo el universo tal como está configurado. Entonces, es necesario entonces postular la existencia de un ser inteligente y libre que los dirija hacia sus fines, para poder explicar la complejidad del universo. Una ilustración de este argumento, no es el argumento, sino una ilustración, es el ajuste fino. Mencionábamos varias características, por ejemplo, la constante de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, gravitatoria, electromagnética, la relación entre estas constantes, la relación entre la masa del protón y electrón, la relación entre la cantidad de protones y electrones, la velocidad de expansión del universo, el nivel de entropía del universo, la densidad de la masa del universo, la velocidad de la luz, etcétera. Todas estas constantes han sido finamente ajustadas, de manera que si yo alterara en un porcentaje mínimo alguna de ellas, el universo tal como lo conocemos no existiría, no permitiría la vida inteligente. Por eso algunos también llaman a esto el principio antrópico, que el universo parece haber sido diseñado para que nosotros podamos existir y subsistir en él. Alguien podría decir, bueno, el universo está ahí y sencillamente uno, ¿por qué habría de cuestionarse? Pues no, o sea, ya estamos aquí, hay que aceptar la realidad tal como es. Pero el problema es si nosotros, y lo pongo en un ejemplo, este es un ejemplo, no es el argumento, es una ejemplificación. Por ejemplo, si uno de nosotros ponen 100 disparadores con arma para que nos disparen, y resulta que todos fallan, nosotros diríamos, bueno, no me voy a preguntar por qué todos fallaron, voy a decir estoy vivo, es suficiente. No, nuestra propia naturaleza, nuestro propio deseo de investigar nos hace cuestionarnos sobre por qué todas estas constantes han sido finamente ajustadas de manera que existe la vida y existe la vida como conocemos. Han sido planteadas diversas hipótesis como los multiversos, que no son físicamente observables ni contrastables, por lo tanto no es una teoría científica, y el azar, por ejemplo, pero resulta que el azar no puede explicar el nivel de información compleja y especificada que existe, por ejemplo en el ADN. Por cuestión de tiempo solamente voy a dar una ilustración acerca de esto. Cada una de las 75 trillones de células del cuerpo humano contiene la información que se encuentra en las demás. Si las instrucciones codificadas del ADN de una célula de un solo hombre fueran puestas en castellano, llenarían una enciclopedia de 1000 tomos. Entonces estamos hablando de mucha información. Y entendemos que debe haber una inteligencia detrás. O si no, habría que evaluar otras explicaciones y me gustaría escuchar qué otras explicaciones puede dar, porque como digo, el azar es bastante, el azar o la evolución es una explicación muy simplista que no llega a poder, alcanzar a explicar totalmente este problema. Por último, hablaré hablaré del problema, el argumento axiológico o también llamado el argumento moral. Aprecio que en varios momentos mi contrincante haya hablado de cosas malas o buenas que Dios hizo, porque significa que él también tiene un concepto de la moral y un concepto del bien y del mal. Y entiendo que ese concepto es objetivo, porque él habla de que esto es bueno y esto es malo, como seguramente la mayoría de las personas que se encuentran del otro lado. Ahora, la pregunta es, voy a estructurarlo de esta manera. ¿Cuál sería la base para hablar del bien y del mal, desde el punto de vista objetivo? El argumento moral se plantea de la siguiente manera. Si Dios no existe, los valores morales, objetivos y deberes no existen. ¿Por qué? Porque no podemos decir que sencillamente es algo que cada uno define, porque en ese sentido cada uno definiría la moral, y si tenemos una persona que le gusta asesinar por diversión, estaría bien para él y no lo meteríamos preso. Entonces sí existe una moral. O si dijéramos que cada cultura define eso, entonces en Alemania nazi que estaba bien matar judíos, y ahorita en nuestra cultura no, entonces en algún momento estuvo bien, en otro momento mal. Pues sí hablamos de bien y del mal. Esto no puede ser un mero subproducto de la evolución, porque recuerde que según la evolución, nosotros somos polvo cósmico que ha ido avanzando a lo largo de millones de años. Si bien es cierto, el debate no es sobre si la evolución existió o no, porque que la evolución ha existido o no afecta la existencia de Dios. Lo que quiero tratar de decir es que la evolución por sí misma no puede explicar la moral, porque incluso existen cosas que nosotros hacemos y calificamos como buenos o heroicos,
a pesar de que van en contra del principio de preservación u otras cosas. Observamos entonces en la realidad que los valores morales y los deberes sí existen. Por lo tanto, la conclusión sería que Dios existe. Si los valores morales son objetivos, su origen debe remontarse a un ser personal y trascendente a quienes las acciones humanas no les son indiferentes. En ese sentido, entonces, hablamos de que Dios existe. Ahora, quiero aclarar un punto. Aquí yo no estoy diciendo de que necesitamos que haya un ser que nos diga qué está bien y qué está mal para portarnos bien, que es normalmente la forma de ridiculizar el argumento que utilizan los ateos. No es ese mi argumento. El argumento es que como nosotros hablamos objetivamente de bien y del mal, debe haber una base ontológica, un ente que pueda dar explicación de por qué nosotros tenemos ese sentido del bien y del mal. No podemos decir sencillamente porque nos inculcaron, porque entonces si fuéramos de otra cultura diríamos, bueno, esto está bien en otra cultura o mal en otra cultura. Ya di el ejemplo. Bien, en cuanto el último argumento, bueno, ¿cuánto tiempo me queda, hermano Melvin? 2 minutos, brother. 2 minutos. Bueno, supongo que en mi segunda parte haré refutación de lo que se ha dicho. Por lo pronto, solamente decir de que, bueno, me gustaría escuchar algún argumento en contra de la existencia de Dios, porque sí se puede argumentar que no existen ciertas cosas, ya di los ejemplos. Bueno, no he dado ninguna argumentación bíblica, he dado argumentos filosóficos, entonces lo correcto sería que se refuten los argumentos filosóficos. En cuanto a las inconsistencias bíblicas, hablaré de eso después. Con eso finalizo mi intervención. Mi hermano, gracias por tu participación, brother. Bueno, otra vez repito, para la audiencia es un debate de 5 asaltos. Llevamos el primer round para los que se conectaron por primera vez, donde tuvieron participación 15 y 15 minutos, y nos vamos al segundo round, donde el tiempo ya va a bajar y cada uno tendrá 10 minutos, donde el contrincante va a tratar de seguir su postura o refutar lo que dijo su contrincante, ¿ok? Bueno, solamente quiero felicitar a la audiencia que está bastante activa. Hasta el momento no nos han reportado que no hay ningún comentario ofensivo, todo está tranquilo, todo está en orden, y bueno, este es el propósito, ¿ok? El respeto mutuo. Ok, mi hermano ateo digital, tienes tus 10 minutos, 3, 2, 1, cuando quieras, mi hermano. Te agradezco muchísimo. Qué pena que el debate tome este rumbo. Justamente un poco de lo que mencioné de inicio. Venir y bombardear con un listadito no significa argumentar. Si nos pusiéramos a detenernos a refutar cada punto que dio sobre los supuestos argumentos, primero no llegaríamos a ningún lado, porque pasó lo que mencioné anteriormente si tomábamos de cuenta una explicación filosófica. Da por hecho que Dios existe para decir que el otro sí funciona. Las vías tomistas, un ejemplo, el argumento cosmológico Calán, o sea, funcionan siempre y cuando Dios existe. Y el objetivo es demostrar a Dios. Y algo que quiero recalcarlo y aclararlo. Desconoció al Dios judeocristiano. O sea, ahorita, desde este momento en adelante, no estamos defendiendo a ningún Dios judeocristiano. Acabó de hacer de lado el mismo, lo llamaré contrincante por la temática nada más, no en un son de malo, sino mi contrincante en este caso desconoció al Dios judeocristiano. O sea, él mismo vio que los argumentos, la lista de argumentos, porque ninguno fue en realidad detalladamente explicado, hacen de lado al Dios judeocristiano. Y cabe aclarar que lo que él mencionó sobre Dios podría aplicarse a cualquier Dios. O sea, si aceptáramos y nos hiciéramos a la idea de que existe un Dios, esas características, ¿sí?, le aplican a cualquier Dios. Así que el Dios judeocristiano claramente quedó desconocido por un propio creyente del Dios judeocristiano. Un poquito ya yendo a los supuestos argumentos, que en realidad ninguno de ellos es un argumento, ¿sí? O sea, los títulos de los argumentos no significa dar argumentos.
tendríamos que entrar en cada uno de ellos. Solo voy a enfocarme un poquito en los que rápidamente podrían ser más fáciles de entender para igualmente la audiencia. Habla del bien y el mal. Y dice que no depende de la época y la cultura, cuando claramente la moralidad depende de la época y la cultura. Ahora, que quiera acomodarle esto hacia un Dios para decir que supuestamente este Dios nos permite la moralidad, no solo es absurdo, porque el mismo Dios bíblico, si hablamos de ese Dios, el Dios bíblico tenía cierta moralidad en el Antiguo Testamento y tiene otra moralidad en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, algo que les caracteriza en el Nuevo y en el Antiguo es la esclavitud. Para ellos era normal. Entonces, un Dios que se supone es el creador de todo, que se supone que es omnisciente, los patrones morales que tenía que habernos dejado tenían que haber sido llevaderos en el tiempo, cosa que claramente no es. Si en la misma época, hablemos de pleno año 2022, nuestro concepto de moralidad es distinto al concepto de moralidad en Medio Oriente. Estamos hablando de la actualidad, ya no estoy hablando de 2000 años atrás o desde el inicio de la civilización. Así que la moralidad depende de la zona geográfica y de la época en que te encuentres. Eso, no, qué pena que tengamos que aclararlo. Aquí hay una cosa que es el problema y no se va a llegar a ningún lado. Como digo, qué pena que haya tomado este rumbo el debate. Es el hecho de decir que el universo tiene que tener un inicio. Y este inicio es Dios. Argumento cosmológico Calán. Todo efecto tiene que tener una causa. Solo en resumen. La causa, el efecto es el universo, la causa es Dios. Pero el universo no es una cosa. El universo es un conjunto de cosas y se autocrea en sí. Eso es el universo. O sea, decir que un Dios, en este caso un creador, ya no el judeocristiano, porque no aplica para este argumento, ya lo desconoció el mismo creyente, un Dios, ¿sí? Que nos dice que justamente creó el universo como que fuera una cosa, cuando el universo en sí mismo se va creando, se crean estrellas nuevas, se crean galaxias nuevas, se mueren otras. Entonces el universo, y aquí quisiera coger un poco de ciencia en cuanto a la autosuficiencia del universo como tal. Por ejemplo, el bosón de Higgs. Para las personas que un poquito no sepan, voy a hacerlo de la manera más fácil entendible. ¿Por qué cojo como ejemplo el bosón de Higgs como característica? Porque imaginémonos que dos partículas, el momento de chocar, estas dos partículas son dos autos. Si dos autos chocan, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un parabrisas roto, vamos a tener un guardachoque roto, tal vez una llanta por aquí, una llanta por acá. Bajo la lógica normal. El bosón de Higgs demostró que estas partículas al chocar, vuelvo a la analogía del auto, si dos autos chocan, va a salir un barco, va a salir un camión, va a salir, o sea, esto demostró, porque primero fue teórico y luego fue práctico, se llegó a la demostración. Esto demostró que sin existir ciertos elementos, los mismos se pueden crear a partir de algo. Y este algo no es ningún Dios. Eso por tomar un simple ejemplo. El argumento tomista. Eso digo, es que no nos dieron ningún argumento y qué pena que se haya ido en esto el debate, porque ponernos a aclarar cada uno de estos supuestos argumentos, se le iría la vida a nuestro contrincante solo en explicar uno. Entonces, por ejemplo, el decir, debe haber un primer motor. A ver, él mismo lo dice, debería haber un primer motor para que funcione
la lógica tomista. Pero ¿y si no hay? Es que debería. Sí, justamente. Partimos de la idea de que si hubiese ese primer motor. Demuestren que existe ese primer motor. No hay cómo. Justamente. Ese es el detalle. No hay cómo. Partimos de la idea y para que funcione todo el argumento necesitan decir que debería haber ese primer motor. Y es chistoso como los mismos creyentes dicen que que la nada hace. Y falsamente, porque eso es una mentira, ningún ateo dice que todo venga de la nada. Eso, de mi parte, en lo que logré rescatar de este bombardeo de temas, que al final de cuentas ninguno fue argumento, hasta para tratar de ser un poquito más detallistas en alguno, en el mejor, aunque se hubiera escogido uno, el mejor de todos, para decir este es el que nos lleva a entender que Dios es la verdad absoluta. Pero penosamente tomó esta ruta el debate y recalcando, porque desde ahí ya podemos ver realmente el rumbo que tomó este debate. Mi contrincante acabó él mismo de desconocer a su Dios cristiano, del cual da cursos, del cual da seminarios, del cual hace conversatorios, simplemente para tratar de avalar la idea de un supuesto creador. Características que podría aplicarle a cualquier Dios si es que supusiéramos que alguno existe. Con eso termino y gracias. Gracias, mi amigo Ateo Digital, por tu postura. Y bueno, otra vez le recargo a la audiencia. Ya me reportaron que hay un brother, hay un hermano, no sé, agnóstico, que está ofendiendo, está diciendo alelucho. Por favor, mi hermano, nadie te ha faltado respeto en el chat. Todos están comentando profesionalmente. Bueno, así como lo están haciendo los dos contrincantes. No ha habido burla, no ha habido risa. Y bueno, gracias, mi hermano, por esa postura, ¿ok? Ahora, para los que recién se conectan, porque hay varios que están recién conectando, quiero decirles de que estamos en el segundo asalto. Ya mi hermano, mi amigo, ya puso sus 10 minutos. Ahora nos sigue el hermano Diego Matalinares con sus 10 minutos para próximamente entrar a un tercer round, que es el de las preguntas. Adelante, mi hermano Diego Matalinares, cuando desees, brother. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo en ningún momento he desconocido al Dios judío-cristiano. Yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia, por supuesto, pero a mí se me invitó para un debate sobre la existencia de Dios en general, no del Dios judío-cristiano. Yo puedo, con mucho gusto, debatir sobre la existencia del Dios judío-cristiano, por supuesto, y lo he hecho, claro que sí, no tendría ningún problema, pero el debate no es sobre el Dios judío-cristiano específicamente, sino sobre Dios en general. Segundo, me dice que yo he estado dando argumentos, bueno, en 15 minutos el tiempo es limitado, no me puedo dar el lujo de explicar detalladamente de cada argumento, pero sí he explicado las premisas y he explicado cómo se sigue de las premisas la conclusión. Es totalmente falso decir de que yo he presupuesto la existencia de Dios. No, la conclusión de las premisas es que Dios existe. Bueno, voy a comentar primero su primera ponencia. El primero se preguntó, ¿no? ¿Por qué un Dios debería ser demostrado por alguien inferior a él? Bueno, eso no es en sí un argumento a favor o en contra de Dios, sencillamente es el tema del debate. Yo estoy obviamente inferior a Dios, pero estoy demostrando que Él existe porque Él no es un ser material, y al ser inmaterial hay mucha gente que por ser materialista y creer que la materia es lo único que existe, no creen en seres inmateriales. Por ejemplo, no creen en el alma, en el espíritu, en los sentimientos, en los pensamientos, pero todas esas cosas son sujetas a ser demostradas, incluido Dios. Puso el ejemplo de la luna con Dios, que es la realidad versus ficción, un ejemplo que totalmente es una falsa analogía, porque la luna obviamente es algo que nosotros podemos ver, hay cosas que nosotros podemos ver y no necesitamos demostraciones filosóficas porque nuestro sentido las percibe. Habla de que el Dios que se inculcó hace menos de 2000 años os habla del Dios judío-cristiano. Aquí quiero aclarar que esto es una falacia genética. El origen de una creencia no significa que va a ser verdad o falsedad por el origen. Lo que hay que refutar es la creencia en sí.
Dice que la realidad es todo aquello que cuando dejamos de creer no desaparece, pero como hay ateos que dejan de creer en Dios, entonces Dios pierde sus propiedades. En absoluto, es falso. Dios no pierde propiedades porque hay gente que deje de creer en Él. O sea, ¿qué propiedades perdería Dios? No lo dijo en ningún momento. Habló de que como necesitamos orar, Dios no es omnisciente. Dios no es omnisciente, Dios no nos dice que oremos para que nosotros nos enteremos, perdón, para que Él se entere de qué cosa deseamos. Nosotros en el aspecto judio-cristiano, para que no diga que estoy desconociendo al Dios judio-cristiano, en el aspecto judio-cristiano, nosotros oramos porque necesitamos orar nosotros, no porque Dios necesite nuestras oraciones. Que Dios es omnipotente, pero no lo suficiente para, digamos, que hay una contradicción entre la omnipotencia y el libre albedrío. Que Dios lo pueda todo, que tenga la plenitud del poder, no significa que Dios tenga que crear robots prediseñados para hacer lo que Él desee. Él nos dotó de libertad justamente porque en el ejercicio de su voluntad libre, Él decidió crear seres libres para interrelacionarse con ellos libremente. Porque si no, por ejemplo, no existiría el amor. El amor de por sí tiene que ser libre. No tiene nada que ver la omnipotencia con el libre albedrío. La omnipotencia, pero se aparece a veces. Nuevamente, es un entendimiento literalista de la Biblia, más literalista que nosotros los cristianos. Que Dios en algunos momentos haya manifestado, eso que una persona de teología que haya estudiado someramente la Biblia sabe que eso es una teofanía, es una forma en la cual Dios se manifiesta visiblemente a algunas personas, pero no es lo mismo. Dios es espíritu. Nosotros no podemos ver a Dios. Dios no está contenido en el espacio ni en el tiempo, porque Él creó el espacio-tiempo, Él no está dentro de su propia creación. Entonces, esto es una teofanía. Bueno, le invito a investigar lo que es una teofanía. Que Dios es omnivolente, pero en este mundo justamente es una prueba de que Dios no es omnivolente porque vemos el mal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cada cultura define el mal o si existe el mal objetivamente? Que se ponga de acuerdo, o el mal es subjetivo o es objetivo. Entonces, claramente él, en teoría, dice que cada cultura va definiendo, pero en la práctica sabe muy bien que el mal y el bien son categorías objetivas. La pregunta es, ¿cómo explicamos esas categorías objetivas? ¿Cuál es la explicación que damos de eso? Cualquiera de las características... no lo digo. Dice, Dios ocupa espacios necesarios para las personas. Ya. Dijo de que Dios como que va, antes le atribuíamos a que Dios era el rayo, que Dios era el trueno, y ahora cada vez como hay explicaciones científicas, entonces Dios le estamos dejando menos espacio. Totalmente falso, justamente porque podemos explicar el universo, porque el universo tiene una regularidad, un orden, una racionalidad, es que entendemos que hay un ser detrás de ello que dota de esa racionalidad al universo. Entonces, que haya más descubrimientos científicos no va en contra de la existencia de Dios, sino a favor de la misma. Bueno, ahora voy a comentar lo de la segunda intervención, que da por hecho que Dios existe, pero sin demostrar que existe. Eso es falso. En cada vía tomista y cada de las vías que he tomado, nosotros tomamos como referencia cosas que podemos observar. Por ejemplo, el principio de la causalidad. Ahí yo no estoy afirmando que Dios existe. Lo que vemos el principio de la causalidad. Segundo, vemos que el universo comenzó a existir. Yo dije que no dije que todo tiene una causa, sino que lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Y yo he dado pruebas filosóficas y científicas de que el universo comenzó a existir. Él sencillamente ha afirmado de que el universo existe eternamente, sin dar pruebas científicas ni filosóficas de lo mismo. Yo he dado pruebas científicas y filosóficas. Él está haciendo afirmaciones gratuitas. Ahora, si el universo es eterno, entonces, ¿cómo explicamos las contradicciones filosóficas? ¿Y cómo explicamos la segunda ley de la termodinámica, el teorema Burde-Guddy-Lenkin, el teorema Hawking-Penrose? Entonces, obviamente el universo comenzó a existir. La pregunta no es que nosotros estamos postulando arbitrariamente que Dios lo creó. La pregunta sería entonces, si Dios no creó el universo, si Dios no es causa del universo, ¿cuál sería la causa del universo? Dice que el universo es autocreado. Eso es una contradicción ontológica. El universo no puede crearse a sí mismo si no existe previamente. Eso es contradictorio. Es como decir que un soltero es a la vez casado, que un círculo es a la vez cuadrado. O sea, totalmente ilógico y contradictorio. Bueno, ya hablé de que él dice que el bien y el mal depende de la época y la cultura. Entonces, o es subjetivo o es objetivo que lo defina. Habla que el Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es distinto. Bueno, cualquier persona que ha leído detenidamente el Antiguo y el Nuevo Testamento se da cuenta que Dios es el mismo, porque Dios manifiesta su ira en el Antiguo Testamento y su ira también en el Nuevo Testamento. Manifiesta su amor en el Antiguo Testamento y su amor también en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que algunos hacen una lectura tendenciosa y muy superficial. El tema del debate no es la existencia del Dios bíblico. Yo con mucho gusto lo puedo debatir, pero no me dijeron que era el tema del debate. El tema del debate es la existencia de Dios.
Y eso es lo que yo he defendido hasta ese momento. No he desconocido en ningún momento al Dios bíblico, no es el tema del debate. Y habla de que estoy desconociendo de quien doy dos conferencias, todo eso, son falacias de ataque a mí, ¿no? Hacia mi persona. Señor, ataque mis argumentos, no mi persona, no si yo doy conferencias o no. Nuestro concepto de moralidad, ok. El universo dice que no tiene un inicio. Bueno, ya demostré que sí tiene un inicio, que se autocrea, es una falacia, es algo autocontradictorio. Que se están creando nuevas estrellas, nuevas galaxias. Le explico, la primera ley de la termodinámica es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. No es que se está creando nueva materia, no es que se está creando nuevos universos, eso es algo falso. Lo que pasa es que el universo está en expansión y hay una transformación, por supuesto, en el universo. Hay estrellas que mueren, pero no es que está creándose nueva materia. Todo el universo como realidad espacio-temporal tuvo un comienzo absoluto. La pregunta es, ¿qué causó el universo? ¿Cuál fue la causa de ese universo, de ese comienzo absoluto? Entonces, que el universo esté en transformación no es tema de discusión. O sea, obviamente el universo se sigue transformando, pero de pasar de ahí a hacer el salto metafísico, decir de que por eso el universo se crea solo, es algo totalmente arbitrario y sin fundamento. Bueno, dice que, de que yo postulé de que debería haber un primer motor. Expliqué que existe, para empezar, entendiendo el movimiento metafísico como paso de la potencia al acto, que hay una cadena de movimiento de paso de potencia al acto. Y como esa cadena no puede ser infinita, tiene que haber un comienzo, es algo lógico y elemental. Si no hay un comienzo, o sea, si posemos otra alternativa, una cadena infinita, el movimiento nunca comenzaría. Es como decir de que yo agarro una cadena y la pongo, el inicio de la cadena sobre una nube. Y digo que a partir de ahí se sujeta la cadena. La nube no puede sujetar la cadena. Una cadena infinita no se puede sujetar a sí misma. Debe haber un primer motor inmóvil que sujete la cadena. No estoy diciendo que debe porque yo quiero, lo deseo, pienso o es un capricho mío. Es la lógica lo que lleva a eso. Y ese primer motor inmóvil, que es acto puro, se corresponde con la definición de Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano Melvin? Ya, mi hermano, 30 segundos, brother. Bueno, creo que no puedo decir nada más de 30 segundos. Gracias. Ok, mi hermano, gracias por esta postura. Como todos saben, el hermano Diego pues no es un novato en esto. Él ha tenido múltiples debates, tanto como nuestro amigo digital. Él ha tenido múltiples debates y bueno, solamente les quiero pedir pues a la audiencia de que con mucho respeto sigan comentando. Hasta los momentos se han portado muy profesional. Ahora entramos a un tercer round y este tercer round consiste que cada uno va a postular dos preguntas, una a la vez a su contrincante, ¿ok? Por favor, que la pregunta pues sea clara y específica. Por favor, mi hermano ateo digital, ¿cuál es la pregunta que tienes para nuestro hermano Diego Linares? Aquí quiero tomarme un segundito. Okay. Disculpa la molestia. Lo que pasa es que me nacieron muchas más preguntas después de escuchar esta exposición, que ninguna de ellas es detallada. Entonces, no sé, habría la posibilidad, porque el objetivo es igualar, ¿no es cierto? De que le subamos, no sé, unas 5 preguntas por lo menos. Mira, brother, de que prometimos 1 hora 20 minutos, pero queremos ser cordial contigo, brother, y te vamos a dar 3, ¿ok? Somos muy respetuosos, 1 hora 20 minutos, mi hermano. ¿Qué te parece? 3 preguntas. Gracias. ¿Ok? Tomando en cuenta que es irónico, o sea, tomando en cuenta que dice que no vino al debate para defender al Dios judeocristiano, pero él podría hacerlo, pero vino al debate para defender a Dios. Prácticamente está separando a Dios 1, judeocristiano, y a Dios 2. Súper irónico desde ahí. Pero yendo un poquito a su serie de cosas que dijo, Dios, ¿de dónde creó todo? Ok, esa es tu pregunta. Dios, ¿de dónde creó todo? Ok, mi brother. Por favor, hermano Diego, tienes aproximadamente 4 minutos para responder, mi hermano.
¿ok? Lo hacemos esto por Listo. cuestiones de tiempo, porque si no nos vamos a estar toda la noche, ¿ok? Adelante, mi hermano Diego. Muchas gracias. Bueno, no sabía que era un tiempo para comentarios. Aclaro nuevamente, si quieren debatir sobre la existencia del judío cristiano, yo lo puedo defender con total. Quiero hacer una definición corta del teísmo. Teísmo es postular la existencia de Dios. Se invitó el debate sobre la existencia de Dios. Yo puedo demostrar que Dios existe, luego demostraría que tiene que ser uno que es monoteísta, y luego demostraría que la religión verdadera es el cristianismo. Si ese fue el procedimiento, y con total gusto lo puedo hacer en otra ocasión. Entonces, que no se me acuse de que he rehusado o rehuido eso, por favor, que se está mencionando ya bastantes veces, cosa que me parece algo falaz y que no tiene nada que ver con el tema del debate. Me pregunta acerca de cómo Dios de dónde creó el universo. Bueno, como postulamos que Dios es un ser subsistente, él, y obviamente en un acto libre de su voluntad y por su omnipotencia, decide crear el universo porque él tiene la potestad para hacer el universo de la nada, porque es un ser sobrenatural. Para poder nosotros refutar esto, habría que refutar la sobrenaturalidad, o habría que asumir arbitrariamente el naturalismo. Yo creo que para ello es una tarea un poco difícil, porque sería decir, no pueden haber eventos sobrenaturales, y eso tendría que ser demostrado. Yo creo que dada la evidencia que tenemos del universo, Dios crea el universo a partir de la nada, porque él, como ente subsistente, como ente omnipotente, tiene la potestad de la voluntad para crear el universo a partir de la nada. Y ahí quiero aclarar algunos puntos. Nosotros no decimos que Dios creara el universo en una materia preexistente, porque eso sería decir que hay materia antes del universo, lo cual es contradictorio. Segundo, tampoco creemos que Dios sacó el universo de sí mismo, porque no es una emanación, ¿no? El universo no es una emanación de Dios, sino que Dios crea el universo tal como lo conocemos, espacio, materia, tiempo, a partir de la nada, con el ejercicio de su poder. Ok, hasta ahí, perfecto, mi hermano Diego. Pues en 2 minutos resumiste la respuesta. Ok, mi hermano Diego, ahora vas tú con la pregunta hacia nuestro amigo ateo digital, por favor, Diego. Es así, uno, no es las mías primero y luego las de él. No, 1 y 1, brother, por favor. Ok, y hermano Diego, por favor, no comentarios, solamente la pregunta, porque si no nos vamos a alargar. Adelante, mi hermano Diego. Ok, sí. Dado que yo di evidencia filosófica y científica a favor de que el universo tuvo un comienzo, la pregunta es, ¿cuál es la causa del universo? Asumiendo y hubo un universo eterno, yo te pediría que si tú crees que el universo es eterno, demuestres filosófica o científicamente que el universo es eterno, y si no crees que el universo es eterno y sí comenzó, entonces, ¿cuál sería la causa del universo? Por eso hago las dos preguntas, si no crees o si sí crees. Ok, mi hermano ateo digital, listo, brother, tienes 4 minutos para responder. Gracias. No, simplemente, primero, no ha evidenciado nada. O sea, o tiene mal el concepto de evidencia, o tiene mal el concepto de demostrar mi contrincante, pero no ha evidenciado nada. Simplemente nos dio una lista, un checklist de supuestos argumentos filosóficos mezclados con argumentos bíblicos, mezclados con argumentos científicos, o sea, justo como predije yo al inicio del debate, que ojalá no pase, y pasó. Entonces, disculpe, después de todo, no sé si, estoy respondiendo justamente todo. Entonces, yendo al hecho de que, ¿cómo inició el universo? Justamente esa es una de muchas, porque no es la única, una de muchas preguntas que nuestra capacidad humana de entendimiento todavía no ha encontrado respuesta. Y tenemos que entender algo. El hecho de inventarnos una no significa que esta sea la respuesta. Tiene que ser evidenciado, comprobado. Aquí quisiera hacer una aclaración bien grande. Creo que hay 3 niveles. El conocimiento, la ignorancia y muy, pero muy abajo, la creencia. El conocimiento, al final de cuentas, nos permite saber cómo funcionan las cosas. La ignorancia, al menos, nos deja la puerta abierta a aprender. Pero la peor de todas es la creencia, porque hace imaginar y suponer a la persona que tiene la respuesta a esa pregunta que se está haciendo. Así que con eso termino. Gracias. Ok, excelente, mi hermano. Bueno, tomaste 2 minutos, brother, excelente. Ahora vamos con la segunda pregunta, nuestro hermano ateo digital.
¿Tienen lista la pregunta? Por favor, no comentarios, simple y sencillamente la pregunta concisa y precisa. Por favor, mi hermano. Adelante. Ya. Gracias. Tómate tu tiempo si la desea, brother, para buscar la pregunta. Lo que pasa es que de la respuesta que me dé, quisiera hacer una siguiente pregunta ahí mismo sobre lo mismo, sino que dependiendo de la respuesta que me dé, vendría la pregunta consiguiente. Por eso pensé que aquí iba a haber un poco más de interacción, disculpan. Ok, bueno, yo al principio pues dije pues que era, no sé si el hermano Diego le quieres preguntar para ser cortés con el hermano. Verás, si hipotéticamente, O sea, ya. perdón, No, vas a hacer la pregunta, mi hermano. ajá, iba a decir, si hipotéticamente se acaba la vida en la Tierra, ¿no es cierto? ¿En qué afectaría al sistema solar, a la galaxia o al universo de que aquí no haya nada en esta Tierra? Ok, perfecto. ¿En qué afectaría? Ok, no sé si mi hermano Diego entendió la pregunta. Me dice cuándo En nada. empezar, ¿ok? En nada, ¿no es cierto? Entonces admites que la creación de Dios es insignificante. Ok, mi hermano Diego. Ok, listo. O sea, esto. como he dicho en nada, pues ok, entonces ahora la pregunta es si creo que la creación de Dios es significante, ¿no? Vamos Entonces a tomar la aceptas, segunda pregunta por el tiempo, ¿no? Ok, bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, no creo que la creación de Dios sea insignificante. Y lo voy a explicar, aprovechando que tengo esos 4 minutos. Dios crea todo por un acto libre de su voluntad. Él no lo crea porque lo necesita. Y tú partes de un sentido incorrecto. No es que el universo necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos al sol, necesitamos las plantas, necesitamos el agua, necesitamos todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Si nosotros, obviamente, Dios decide destruirnos a nosotros, el universo no se ve afectado. Pero la pregunta para poder concluir lo contrario sería decir, si estas cosas dejan de existir, ¿nos afectaría? Y por supuesto que sí, porque esas cosas están debidamente ordenadas y organizadas para que pueda subsistir la vida, porque Dios así lo ha diseñado. A menos que creamos que uno de esos juegos del azar, muy improbable, justo se dieron todas las condiciones para que nosotros podamos... pero la vida, por ejemplo... Espérate, mi hermano, Pro Digital, estás interrumpiendo. Déjame concluir, por favor. Entonces, no es que la creación no tenga ningún propósito para nosotros, por supuesto que lo tiene, porque si no, no existiríamos. Y aún más, ya que tú quieres que yo defienda al Dios judeo-cristiano, hay un salmo muy bonito que nos dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, entendemos que Dios es todopoderoso, grande, omnipotente, omnisciente, entonces obviamente Él tiene que manifestar su gloria. ¿Qué mejor manera de hacer un universo gigante, poner muchas estrellas para que las personas se puedan dar cuenta de que existe alguien? Pero existe, bueno, personas que niegan su existencia porque creen que esto es como un accidente, ¿no? O algo por el estilo, pero Dios nos ha mostrado claramente su existencia y por eso es un universo tan grande, tan complejo y tan, digamos, llamativo, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que Dios puede tener en mente para poder haber creado el universo. Ok, ahí lo dejamos entonces, brother. Bueno, excelente, 2 minutos y medio. Gracias, brother. Bueno, proseguimos, mi hermano Diego. Tienes la pregunta para nuestro hermano Ateo Digital y esta sería tu segunda pregunta. Adelante, mi hermano Diego. Ok, listo. Mi segunda pregunta es, dado que tú has seguido utilizando conceptos del bien y del mal, la pregunta es, si consideras, y aquí voy a poner los dos escenarios para que tú respondas, si consideras que, dado como lo has hecho en tu interacción, de que el bien y el mal es objetivo, ¿cuál sería el fundamento de esa objetividad? Si por el contrario, consideras que el bien y mal es algo subjetivo, entonces te pregunto, ¿estaría bien afirmar de que como hay culturas que practican el canibalismo, entonces eso es algo bueno para ellos y malo para nosotros y puede estar a la misma vez bien y mal? Eso quería decir, esa es mi pregunta. Ok, mi hermano Ateo Digital, tiene 4 minutos para responder la pregunta. Adelante. Ya, a ver, la verdad no entendí la pregunta, penosamente, Okay, pero... Paro entonces. ¿La repito? Que te la vuelva a repetir. Si eres tan amable, sí, porque... A ver, dale, sí, para justamente entender la lógica de tu pregunta. Claro, porque si vas a responder es algo, brother, que tengas entendido que te han preguntado. Ok, hermano Diego, por favor, repita la pregunta. Ok, voy a intentar explicarlo así.
En una parte de tu exposición hablaste del bien y del mal de una manera que me hacía pensar que tú creías que el bien y el mal era objetivo. Si es tu forma de pensar que el bien y el mal son objetivos, que existe objetivamente el bien y el mal, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Por qué es objetivo? Pero si por otro lado, porque en otra parte de tu exposición hablabas de que varía de acuerdo a de acuerdo a una cultura u otra, te pregunto, sabemos que hay culturas donde practican el canibalismo, el asesinato de bebés y otra clase de cosas. Para esas culturas eso está bien, pero sabemos que en nuestra cultura, bueno, eso obviamente es penado por la ley y está mal. Entonces, ¿estaría bien para ellos y mal para nosotros simultáneamente? ¿Diríamos que es correcto e incorrecto a la vez? Esa es mi pregunta, dependiendo qué postura tú aceptes. Okay. Es que justamente la moralidad... Allá. Te voy a quitar el tiempo. ¿Entendiste la pregunta, mi hermano? Sí. Okay, Dale. excelente. Por allá fue mejor. Ok, 4 minutos, brother. Adelante. Gracias. Es que si vamos a hablar desde la moralidad, cualquiera de los puntos de vista llegan a lo mismo. De acuerdo a la época y de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la sociedad, ver para cuál está bien o está mal. Entonces, aquí decir que Dios nos da una línea de bien o mal, mejor todo lo contrario, porque como tú mismo acabas de mencionar, para una cultura, para un tipo de gente, tal vez el canibalismo está bien, eso no quiere decir que esté bien para nuestra cultura. O sea, en la práctica, tú mismo acabas de decir que para ellos sí podría estar bien y para nosotros podría estar mal. Entonces, si existiese un Dios que nos guía la moralidad, no debería haber estas controversias en cuanto a lo moral. Ahora, otro punto a tomar en cuenta. Para Dios, o mejor dicho, para la época de Dios, la esclavitud estaba correcta. Fomenta la esclavitud. Entonces, ¿podemos decir entonces que la esclavitud está bien? Porque esa sí es una enseñanza de Dios. Y si es que es así, entonces, ¿de qué moralidad estamos hablando? Y solo para tomarlo. Muchos dirán, no, es que es del Antiguo Testamento, es cuando Dios era ira y todo. No. Versículo del Nuevo Testamento. Tito 2:9. Exhorto a los esclavos a que sean sujetos a su amo, que agraden en todo y no sean respondones. O sea, les pide a los esclavos que sean sumisos ante sus amos. Simplemente por recalcar nada más que la moralidad de la que hablamos. Entonces, ¿por qué no tenemos ahora esclavitud? Es que ahora está visto de mala manera. Sí. Es que ahora va contra la ley. Sí, efectivamente. En la Biblia también nos muestra pasajes donde hay que apedrear mujeres. En la época estaba bien. Ojo, estamos hablando de la moralidad del Dios judío-cristiano. Ahora está mal, ¿no es cierto? Entonces la moralidad depende de un Dios. Al contrario, justamente los hechos demuestran que puede depender de todo la moralidad. De la cultura, de la forma de crianza de las personas, porque para ti, aquí entre los dos, para ti una cosa puede estar bien y para mí otra cosa puede estar mal. Y aún así, tenemos que acoplarnos a las reglas sociales para subsistir las sociedades. Entonces, aquí no es una cuestión de la enseñanza de Dios, porque si nos vamos a la enseñanza de Dios, también dependería de cuál Dios queremos aprender su moralidad, sus reglas, porque una cosa es el Corán y otra cosa es la Biblia judeocristiana. Okay. Gracias. 3 minutos, brother. Bueno, aquí quiero pedirle a la audiencia, ya que en nuestro cuarto round, pero todavía nos hace falta una pregunta por cada uno. En nuestro cuarto round voy a tomar una pregunta del público, tanto para Diego Matalinares como para nuestro amigo Ateo Digital. Les imploro que vayan dejando sus preguntas, por favor. Ok, entonces vamos con la última pregunta que le corresponde a nuestro amigo Ateo Digital para Diego Matalinares. Por favor, mi hermano, cuando quieras. Creo que le toca preguntar a... Sí, por favor, a mi amigo Ateo Digital, pregúntale a nuestro hermano Diego Matalinares, por favor. Ya, perfecto. Si todos los caminos, todas las premisas nos llevan a una verdad absoluta, cualquiera que ésta sea, pero cuando hablamos de una verdad, cualquier camino
si es que la verdad existe, claro está, cualquier camino nos lleva a esa verdad, ¿sí? Ya que estamos hablando de supuestamente un ser creador, ya que hicimos de lado al Dios judeocristiano, así que puede ser cualquiera con tal de que sea creador, entonces, ya que estamos hablando de ese ser creador, ¿qué otra cosa podría llevarnos a la conclusión de que un Dios existe en el universo, fuera de esta tierra? Ok, perfecto. Hermano Diego Matalinares, ¿entendiste la pregunta, brother? No realmente, o sea, puedo expresar mis palabras a ver si lo entendí. O sea, tú dices que existen muchos caminos para llegar a la existencia, la verdad absoluta, que es la existencia de Dios, entiendo, el creador. No. Aparte de la existencia... Mi idea es la siguiente. Cualquier cosa que realmente es verdad, hay muchos caminos que llevan a la misma. Por decirte algo, la muerte puede ser explicada, es una verdad absoluta, o sea, todos nos vamos a morir. Entonces, si vamos a concluir cómo puedes llegar a esa verdad absoluta, hay muchos caminos que te llevan a eso. En este caso, desde tu postura, para ti Dios es una verdad. Entonces mi pregunta va, siendo Dios para ti una verdad, ¿qué otros caminos podrían llevarnos a Dios que estén externos al planeta Tierra? Ok, mi hermano Diego, ahora sí, captaste la pregunta, brother, para tomarte tu tiempo. Bueno, sí, okay. Existen muchas vías. Las personas han llegado a través de... Ok, adelante, mi hermano. Tienes 4 minutos, brother. Ok, gracias. Las personas han llegado a través de muchas vías, algunos, por ejemplo, a través de la ciencia, como es el caso de Werner Heisenberg, que es conocido por el principio de incertidumbre o indeterminación cuántica. Él decía que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca. Está el caso de Anthony Flew. Algunos a través de la ciencia, ¿no? El conocimiento científico han llegado a la existencia de Dios. Otros a través de la filosofía, analizando los 5 vías de Santo Tomás de Aquino, el argumento moral, el argumento leibniziano, y algunos de los que he dado y otros más. Otros lo hacen desde su experiencia a través de la fe. Tienen alguna especie de circunstancia negativa en su vida y tienen ese encuentro con Dios, o experimentan algún tipo de milagro que cambia su entorno, su vida, su familia, y llegan a la experiencia de la fe. O a la convicción de que Dios existe, o ese conocimiento, no esa certeza de que Dios existe. Y como eso, bueno, hay muchos, ¿no? Pero creo que principalmente, por lo que yo he visto y he estudiado, serían 3, ¿no? Los que llegan por el ámbito científico, los que llegan por el ámbito filosófico, porque muchos eran ateos recalcitrantes, que negaban la existencia de Dios, pero luego de evaluar los distintos argumentos filosóficos terminaron convenciéndose en lo contrario. Y hay casos famosos, ¿no? C.S. Lewis, hay algunos apologistas cristianos, como es el caso de George McDowell, entre otros, ¿no? Que partieron de la presuposición que Dios no existe y que querían refutar su existencia, pero ya no existió. Y bueno, hay otras personas que lo hacen a través de la fe y su propia experiencia, ¿no? Yo no digo que las 3 sean igual de válidas, no he defendido una en particular, sencillamente digo los distintos caminos por los cuales uno puede llegar a la convicción de que Dios existe. Ahora, para relacionarse con Él ya es otro tema, ¿no? Creo que desde la perspectiva cristiana nosotros creemos que justamente ese fue el propósito de Jesucristo, ¿no? El abrir ese camino para que las personas pudieran relacionarse con Él, porque el problema del pecado ha hecho una división entre nosotros y Dios, y la forma de poder relacionarnos es arrepentirnos de nuestros pecados y creer que solamente a través de Cristo podemos obtener salvación. Por eso Él vino, murió y resucitó para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Para aquellos que de repente aún no tienen una relación con Él y quizás están aquí viendo este live, les animo a que busquen, ¿no? En las evidencias, cualquiera de estas vías de repente puede llevarte a que tú tengas el convencimiento de que Dios existe, pero no es suficiente con creer que Dios existe. No es suficiente con creer que algo existe. Entonces, si quieres relacionarte con Él, puedes ponerte en contacto conmigo, o si tienes algunas dudas, de repente yo no lo sé todo, pero podré darte material para que puedas resolver esas dudas. Ok, ahí lo dejamos, hermano. Gracias, brother. 3 minutos, excelente. Bueno, ahora vamos al cuarto asalto, ok, nuestro cuarto round. Consta de la siguiente manera, que vamos a elegir una pregunta del público para cada uno de los contrincantes. Bueno, tengo una pregunta. Hermano, dímelo.
creo que me falta una pregunta, creo, no estoy seguro, porque hice dos. Perdóname realmente, brother, se me escapó por alto. Ok, puedes proseguir, mi hermano, con tu pregunta, discúlpame. Sí, ok, bueno, entonces brevemente. Dado que existe un orden en el cosmos, como ya he dicho, muchísimas variables que se encuentran finamente ajustadas, ¿cómo explicarías desde tu cosmovisión atea esta extraña coincidencia, dado la muy grande improbabilidad de que sea algo debido al azar? ¿Cómo explicas todo el orden que se manifiesta en el caos, perdón, en el universo, ¿no? Todo el orden que se manifiesta en el universo que permite la existencia, nuestra existencia y nuestra incluso existencia inteligente. Ok, perfecto, gracias mi hermano Diego, hermano ateo digital, brother, ¿entendiste la pregunta? Sí, muy amable. Ok, excelente, comienza, brother, ahorita. La respuesta puede ser cualquier cosa menos Dios. Porque si fuese Dios el que creó esto, lo hubiera hecho desde un inicio, ¿no? Qué coincidencia que tuvo que pasar 13.000 millones de años para que nos encontremos en ese supuesto lugar perfecto, ¿sí? Nuestra galaxia, nuestro sistema. Qué coincidencia que haya tenido que pasar 4.500 millones de años para que se forme nuestro planeta Tierra. Y qué coincidencia que hay un registro simplemente de hace 300.000 años del Homo sapiens sapiens, o sea, sí, nosotros, los humanos como tal. Aun cuando millones de años atrás, pues claramente ni existíamos. Entonces, ¿de cuál creador estamos hablando? Si hubiese sido una creación como tal, pues fácilmente hubiéramos sido creados desde el inicio de la creación, como lo explica en este caso el manual, la mitología bíblica. Entonces, querer decir que todo está finamente ajustado, tira, nada está finamente ajustado. O sea, qué bonito hablar desde nuestros lugares con aire acondicionado, con conexión a internet para decir que todo está finamente ajustado, cuando en la realidad todo es hostil a la vida, no solo humana, a la vida en general. Hay animales mucho mejor adaptados a nosotros en sus hábitats que nosotros. Y otra prueba de eso es decir, todo está finamente ajustado para que vivamos, sí, pero simplemente escalas universales, nosotros salimos de nuestro planeta y no estamos aptos para ninguna clase de vida. Entonces, si la supuesta creación de todo es para nosotros, ¿por qué nosotros mismos no podemos disfrutar de la misma? Solo lo dejo como incógnita a la gente que nos escucha. Ok, mi hermano, con eso concluimos el el tercer asalto. Ahora nos vamos al cuarto, y este es un poquito más corto. Cada uno de los contrincantes va a tener 3 minutos para poder responder una tan sola pregunta de la audiencia. Bueno, ahí las he puesto en pink. Y bueno, comienzo con la primera, que es para nuestro amigo ateo digital, y dice: Yoha Jopete, un nombre un poco raro, pero bueno, disculpe la pronunciación. Y dice la pregunta: ¿cómo define ateo digital el concepto de justicia social y en qué se apoya para ese razonamiento? Ok, mi hermano, si quieres tomarte 30 segundos para meditar la pregunta, lo puedes hacer con toda confianza, ¿ok? No, muy amable. Okay. Comienzo. Perfecto, tienes 3 minutos para responder, brother. Claramente esto se basa en el constructo social que nosotros tenemos. Justo lo que comentábamos antes, hablar de justicia, hablar de moralidad, ¿de qué depende? Del hecho de lo que concibamos en la época que nos haya tocado, que esté bien o mal. Actualmente, ¿cómo lo llevaríamos a cabo? Por las justicias, la Constitución, las reglas que tenemos sobre la mesa. O sea, erróneamente pensar que porque salieron unas piedras del cielo y le llegó a Moisés y en ellas decía no matar, y desde ahí comenzamos a no matar, está en erróneo. Hay civilizaciones mucho más anteriores a la misma que el concepto de no matarse entre la comunidad mismo es aceptable como especie. Animales más instintivos, porque nosotros lo que nos caracteriza de cierta manera es la inteligencia, animales más instintivos tienen esto porque es la supervivencia. Así que si hablamos de justicia, que es un poquito en realidad el punto más, no tanto lo moral, pero para llegar a algo justo necesitamos tener algún concepto de moralidad, lo mismo se basa de la sociedad y la época en la cual nos encontramos.
Ok, excelente, mi hermano. En un minuto respondiste, excelente. Ok, hermano Diego, voy contigo con una pregunta de la audiencia. Dice básicamente la pregunta: si en África no conocen a Dios y cuando mueran se van para el infierno por no haber creído, ¿qué culpa tienen ellos por no haber sabido de Dios? Ok, brother, no sé si me captas. Okay. Ok, tienes 3 minutos para responder, mi hermano. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Realmente creo, como lo he dicho desde un inicio, que Dios ha hecho evidente su existencia. Romanos 1 lo dice claramente, ¿no? Que Dios, esta muestra de, ¿no? El universo muestra su deidad y poder. Entonces, realmente no creo que haya nadie que tenga excusa para negar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios es algo totalmente lógico de pensar, ¿no? O sea, sería, creo que es un poco descabellado pensar, como se ha dicho claramente, de que cualquier cosa menos Dios, ¿no? Bueno, eso es es clásico, ¿no? De personas que ya quieren negar a Dios a priori. O sea, si nosotros vemos el universo mismo clama por una explicación de quién lo creó. Entonces, no creo que existan personas que tengan por así decirlo, la justificación de no creer en Dios. Sin embargo, creo que la pregunta podría ser planteada de una manera un poco más difícil y más profunda, y es que nosotros en el cristianismo creemos que la salvación es únicamente a través de Cristo. Entonces ahí sería más complicado, porque sería decir, esas personas no conocieron el cristianismo ni tuvieron oportunidad. Creo que esa pregunta es más complicada, ¿no? Porque que Dios exista me parece algo evidente para todos. Las personas que lo niegan, bueno, no es por falta de evidencia, sino porque quieren una evidencia extraordinaria o no se encuentran satisfechos con la evidencia que hay. Bueno, en este caso, específicamente para la pregunta que yo mismo he planteado para hacerla más compleja, creo que habría que tener presente lo siguiente. Número uno, que nosotros desde el aspecto bíblico creemos que Dios es absolutamente justo y absolutamente misericordioso. Entonces, en ese sentido, en su sabiduría, Dios hará lo que es mejor. Todas las personas tienen cierto nivel de conocimiento, vamos a decirlo, cierta iluminación, cierta revelación de Dios. Y hasta esa revelación que hayan tenido, Dios va a juzgar y va a establecer sus principios. Hay personas que pueden ser salvas a través de Cristo sin necesidad de conocer exactamente todos los detalles de Cristo, como lo fueron en el Antiguo Testamento. Las personas no conocían exactamente a Cristo, pero vemos la explicación en el Nuevo Testamento de que ellos fueron salvos porque creían en la promesa, porque tenían nociones. Entonces, cada uno de acuerdo al conocimiento que tiene va a ser juzgado. En esa sociedad occidental donde hay tantos predicadores cristianos y tanto muestra la existencia de Dios y tantas bases, uno puede estudiar todos estos argumentos que he dado y más a través de los libros, hay tantas evidencias que negarse a creer en la existencia de Dios me parece un poco caprichoso. Y negarse a tratar al cristianismo también. Hermano Diego, excelente. Gracias, brother. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la recta final. Gracias a Dios hemos llegado al último asalto y aquí se viene el knockout intelectual. Tienes aproximadamente 4 minutos. Vamos a ver, sí, 4 minutos, hermano ateo digital, para dar tus conclusiones y, bueno, todo lo que tenga que ver al respecto de este debate. Y, bueno, adelante, mi hermano, tienes 4 minutos. La conclusión, ¿verdad? Disculpa. Sí, tienes los últimos 4 minutos para dirigirte pues a las personas que te han escuchado, tu conclusión de este debate y lo que tengas que decir en 4 minutos, siempre de forma más respetuosa como te has caracterizado, ¿ok? Adelante, brother. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Yo simplemente recalcando que qué pena, no por el espacio, ojo, sino que qué pena por que el debate haya tomado este rumbo. El que, no es que sea profeta, pero el que me imaginé iba a tomar. Tal vez la experiencia en otros debates me ha demostrado que los argumentos que tienen los creyentes, porque eso es lo único que tienen, argumentos, terminan siendo la Biblia, o termina siendo filosofía mal utilizada, o terminan queriendo meterse en lo científico, terminando mal. Pero de esas 3 líneas, nada más termina siendo. Y penosamente,
ninguna de estas explicaciones siquiera a detalle planteada para, digamos, que ya que es la verdad absoluta Dios, ya que iban a demostrar de que Dios existe, pues siquiera con la mejor explicación demostrar que así sea. Porque es bastante irónico decir que todo evidencia a Dios, cuando prácticamente la evidencia muestra lo que está en la realidad, lo que es empírico. Si quiere decir que Dios es el amor que siente una madre por su hijo, Dios está en la sonrisa de un bebé, Dios es el amanecer, no, no, no. Eso es el amor de una madre a su hijo, esa es la sonrisa de un bebé, ese es un amanecer. Es el rayo, es el trueno, y así podemos explicar todos los fenómenos físicos, hormonales, naturales, porque están dentro de este tiempo y de este espacio. Entonces, asumir que lo que está dentro de este tiempo y este espacio es la explicación de algo que por concepto está fuera de este tiempo y de este espacio, simplemente es una falacia y simplemente es una pérdida de tiempo. Y simplemente, aunque repitan 1000 veces, es que eso demuestra, yo estoy demostrando, simplemente no han demostrado nada. Ok, terminas entonces. No, me falta un poquito, ¿no es cierto? Ok, 30 segundos. Podría dar argumentos, estas fueron las palabras con las que quiero cerrar. Podría dar argumentos del Dios judío cristiano, pero vine a argumentar sobre Dios. Un creyente cristiano desvinculándose del concepto de su propio Dios para tratar de darle algún sentido a la existencia de este. Muchas gracias. Ok, excelente, hermano, gracias por tu conclusión. Ok, hermano Diego, tienes 3 minutos, brother, para tu conclusión, para tus palabras finales, para este knockout intelectual, por favor, hermano. Adelante. Bueno, igualmente agradecer a ese espacio intelectual eseístas, agradecer a Teo Digital y a las personas que han estado, ¿no? Sintonizando el debate. Bueno, la pena también la siento yo porque en primer lugar no escuché ningún solo argumento en contra de la existencia de Dios, no se dio absolutamente ninguno, solamente se dijo el escape facilista de que no se puede argumentar que algo no existe, ya dije que sí se puede, se basaba con demostrar que era autocontradictorio o hacer un reducto ad absurdum, cosa que no sucedió. Segundo, se descalifica sin más ni más, de manera gratuita, todas las argumentaciones que he dado y no se da ninguna razón. No se dice porque se equivocó en tal premisa o porque tal es falso, sino sencillamente dicen estas argumentaciones son falsas y ya. Bueno, yo también podría decirlo de manera simplista. Lo que me hubiera gustado escuchar es dónde, en qué premisa yo me equivoqué, sé cuál es qué es lo que es falso, porque yo di evidencia filosófica y científica para la mayoría de las cosas que he demostrado. Y obviamente no puedo en 15 minutos explicar en extenso todos los argumentos. Segundo, en ningún momento me he desvinculado del Dios judío cristiano. Quiero que se entienda algo. El teísmo, creo que es algo que me parece sorprendente que tenga que definirlo, pero el teísmo es la creencia en la existencia de un Dios. Dentro del teísmo se encuentra, por supuesto, el monoteísmo, el deísmo, el politeísmo, y dentro del monoteísmo está el judeocristianismo. Nosotros somos monoteístas, entonces que yo demuestre la existencia de Dios, si me dan otra oportunidad de debatir, una vez que he establecido que existe Dios, basta con demostrar que ese Dios es monoteísta, y por último, por supuesto, demostrar que dentro de las religiones monoteístas, la que tiene más evidencia es el cristianismo, y lo puedo hacer con mucho gusto, pero el debate sobre la existencia de Dios. Yo no me he desconocido en ningún momento, y cualquiera que puede, le invito a ver mi canal de YouTube, donde he debatido sobre este tema, ver mi página de Facebook, donde también he hablado sobre este tema, o escribirme, yo puedo explicarle y puedo darle mayor evidencia, pero el tiempo es limitado y no es el propósito del debate. Yo no estoy desconociendo a Dios, sino también aquí podríamos debatir la veracidad de la Biblia, si Jesús resucitó, y lo podríamos hacer, pero no es el tema del debate. Bueno, por último, invitar a todos aquellos que han sintonizado el debate a que examinen de manera crítica los argumentos tanto a favor y en contra, bueno, no ha habido ninguno, pero a favor y en contra de la existencia de Dios, y que lleguen a sus propias conclusiones, investiguen, analicen, no crean porque tal lo dice, porque lo dice el hermano Diego, porque lo dice Ateo Digital, o porque lo dice un filósofo, porque lo dice un científico, sino profundicen y lleguen a sus propias conclusiones.
y en esa búsqueda seguramente honesta, intelectual, van a llegar a la conclusión que muchos ateos recalcitrantes llegaron, y es que Dios existe y que el cristianismo es verdad. Y como lo dije, la única manera en la cual nosotros podemos ser salvos es a través de Cristo. Si tienes alguna pregunta, si de repente tienes dudas, eres agnóstico, si eres un ateo, pero estás con ganas de poder profundizar y saber, escríbeme. Este es mi Instagram, Diego Remat, o escríbeme a mi página o a mi canal de YouTube y con mucho gusto te ayudaré. Como dije, no tengo todas las respuestas, pero tengo material que te puedo dar y espero que tú llegues a tus propias conclusiones con un espíritu crítico siempre. Gracias, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, mi hermano Dios, gracias. Bueno, caballeros, realmente fue un placer, lo disfruté mucho por este debate intelectual. Hermano Diego Matalinares, gracias, brother, por aceptar la invitación. Ateo Digital, brother, están las puertas abiertas cuando quiera venir a debatir otro. Muy amable, gracias. Exactamente. Bueno, mis caballeros, los voy a remover porque siempre el que sale ganando aquí es la audiencia y tenemos un pequeño sorteo, ¿ok? Solamente quiero añadir que el que quiera seguir a nuestro amigo Ateo Digital, ahí están sus redes sociales, lo pueden buscar como Ateo Digital en todas sus redes sociales. Es muy conocido, muy famoso y su manera tan peculiar como transmitir sus ideas, ¿no? Y al hermano Diego Matalinares, creo que la mayoría lo conoce, pero el que no lo conozca lo puede buscar ahí por Diego Matalinares en sus diferentes redes. Es todo un profesor, un maestro y bueno, ahí lo pueden conseguir, ¿ok? Caballeros, lo voy a remover y muchísimas gracias. Será hasta una próxima edición con ustedes, ¿ok? Chao, ateos y no ateos. Nos vemos, bendiciones, cuídense, gracias. Bueno, ya lo removí. Hermana Carlita, Dios te bendiga. Un privilegio saludarte. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a regalar este pequeño sorteo, ya que estuvieron bastante presentes y estuvieron muy activos. Y bueno, aquí les premiamos un intelectual esteísta y les vamos a regalar este libro, ¿ok? ¿Listo, hermana Carlita? Ya que el tiempo nos apremia, por favor. Bueno, vamos con la cuenta regresiva y bueno, solamente decir que el que se gane el libro tiene que estar presente y decir aquí estoy presente, ¿sí? Bueno, vamos con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y el ganador es el hermano José. Hermano José. Hermano José, por Siga favor, presente. levanta ahí un pulgar y de que estás aquí con nosotros porque esa es una de las condiciones. Tienes que estar aquí en el programa presente y si no, pues te lo perdiste, mi hermano. Por favor, que me diga la audiencia si el hermano José está por ahí. Y si no... Estuvo presente haciendo preguntas, estuvo presente, así que vamos a dar unos minutitos, unos segunditos por el delay. Ok. Por mientras, pues le quiero comunicar que el libro que estamos sorteando es Existe Dios, del profesor Dante Urbina, y lastimosamente no lo tengo en físico, pero de igual manera se lo vamos a enviar al que se lo gane, ¿ok? Ya que tuvimos un retraso con la librería, pero bueno, son cosas que nos pasan. Ok, hermana Carla, no creo que está nuestro hermano, pues sigamos con el segundo ganador, por favor. Ok, bueno, listo. Entonces, si no está, qué lástima. Bueno, proseguimos al suplente. Ok. Voy a bajar y luego, ok, vamos a bajar. Y el siguiente suplente es el hermano Maico Lemuel, no sé si se ve. Maico Lemuel. Ok, bueno, no sé, creo que se salió. Posiblemente esté por ahí. A ver, vamos a esperar un poquito. Voy a poner ausente acá. ¿No está mi hermano? ¿No está presente? Bueno, no apareció. Vámonos con el... Vamos a darle unos segunditos. A ver, vamos a buscar en la lista. Ok. Hermano Maico, diga presente, por favor. Ay, disculpen. Tanto que ha orado el hermano, tanto que ha participado día tras día, sábado, domingo tras domingo. Bueno, pero parece que no está entonces. Bueno, ofrecemos disculpas a la audiencia ya que nos hemos pasado del tiempo estipulado, pero se nos alargó un poquito el debate, pero estuvo muy bueno, aprendí bastante. Bueno, busquemos el tercero y si no está el tercero, pues lo vamos a dejar para la casa, ¿ok? Bueno, el tercero está ahí. Dice rojo, solo escritura. Rojo, solo escritura. Hermano, está presente. Se ha sido. Ok. Excelente, felicidades, hermano Rojo, un placer, brother, que siempre ganas, mi hermano. Bueno, es que el hermano siempre... ¿Está presente el hermano? Hermano siempre, sí, hermano Rojo de sí. escritura. El hermano siempre hace pacto con Cash Looney, con Maldonado, ¿no? Es una broma, mi hermano. Ok, brother,
comunícate con nosotros para que puedas reclamar tu premio. Bueno, mi estimada Carlita y la audiencia que se quedó hasta el final, les ofrecemos una disculpa. Creo que hubo un poquito de falta de comunicación entre nuestro equipo, pero bueno, recuerden que todo esto lo hacemos para que ustedes sean edificados, para que ustedes pues sean los que salgan ganando al final, ¿ok? Y bueno, recuerden de que esto lo hacemos simple y sencillamente pues para que ustedes estén siempre preparados, ya que este es un canal meramente teísta. Y bueno, y nuestro amigo Ateo Digital, como él, hay varios, y bueno, nosotros tenemos pues la prioridad, por decirlo así, o la convicción, o tenemos el derecho de demostrar de la existencia de Dios. Y bueno, yo creo que me están viendo los dos hermanos, los felicito porque estuvieron a la altura, tuvieron un porte profesional, y bueno, será hasta una próxima edición, y Dios les bendiga a todos. Chao.